Compañeros, esta reunión va a ser grabada para compartirles pues lo que se dio en esta sesión, entonces para que por favor le demos en el botoncito de aceptar. Buenos días, compañeros, espero se encuentren muy bien. El día de hoy iniciamos la semana número 3. Les damos pues la bienvenida y también pues darles mis agradecimientos por su participación y compromiso pues con este curso. También recordarles que teníamos programadas unas tareas de la semana anterior, entonces por favor, pues de pronto algunos compañeros que hagan falta ponerse al día con la revisión del material, la participación en el foro y la revisión de la tarea que estaba programada. Y también recordarles que va a haber un espacio de preguntas ya final después de la conferencia central. Entonces, para que por favor pues las anotemos y en este espacio pues ya hacemos las preguntas para que el conferencista nos colabore a contestarles. La agenda que vamos a llevar a cabo el día de hoy es la siguiente. Empezamos por la introducción, que tiene una oración de 5 minutos a cargo de la docente Daniela Bocanegra. Un saludo decimator por parte del directivo Carlos Arturo Góngora. La videoconferencia central a cargo del docente Jorge Cortés, ejecutivo de la CUT. La sesión de preguntas a cargo del docente Edgar Fabián Lozano, con una oración de 15 minutos. Respuestas a estas preguntas a minutos. Eh, una socialización de la unidad didáctica de las actividades que se llevan a cabo en esta semana, a cargo de Daniela Bocanegra. eh, las conclusiones y cierre y finalización de la grabación a cargo del docente Fabián. Como plenipotenciario del grupo de FU. Toma las acciones de FU y apuesta contra Lili. Y finalizamos con unas preguntas fuera del tema. Melita, se te escucha entrecortado. Que sobre la coyuntura política. ¿Escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Daniela. Se te escucha entrecortado. ¿Me escuchan? No sé, ¿ahorita me escuchan? Sí, hágale, Daniela. Listo. Entonces vamos a tratar en esta semana número 3 el tema de coyuntura política. Entonces es un tema muy importante ya que nos permite analizar y observar cómo los hechos políticos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional, influyen en la lucha sindical, en la movilización social y la vida cotidiana de todos los trabajadores. Esta temática es muy importante ya que es una herramienta clave para desarrollar una visión crítica y propositiva frente a la realidad que enfrentamos nosotros como trabajadores. Los objetivos que vamos a trabajar en esta semana, el primero es comprender las principales consideraciones para realizar un análisis de coyuntura y con base en eso definir tácticas de lucha y movilización. Segundo objetivo que tenemos es establecer los elementos de debate y análisis frente a los sucesos políticos y sociales, tanto internacionales como nacionales, y su impacto en la política cotidiana. Como tercer objetivo tenemos determinar los principales elementos que caracterizan el momento actual, geopolítico, económico, político, social, dentro del marco del gobierno alternativo en Colombia, que representa un hecho inédito en la historia del país. En esta temática, pues vamos a tratar temas, ya como mencioné anteriormente, de varias miradas en la parte internacional y nacional de la parte política, el papel de la lucha social, el respaldo popular y el proceso del cambio. Vamos a tratar también el rol de la movilización, la huelga y la organización magisterial popular en este contexto, que nos fortalecen o debilitan.
A partir de ahora, pues damos paso a Carlos Arturo Góngora, directivo de Cimatol, quien nos va a brindar un saludo muy especial. Profe Carlos. Listo, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Muy buenos días para todos. Un saludo a nuestro curso virtual piloto de nuestra organización sindical, desde Escuela Sindical. Saludarlos a todos, que estén presentes, que sigamos con fuerza este curso. Bienvenidos a esta gran capacitación que pretende revolucionar todo lo que tiene con la formación político-sindical de nuestra organización. Bienvenidos. Sigue, Daniela. Muchas gracias, profe, por ese saludo. Ahorita continuamos ya a darle la bienvenida al conferencista Jorge Cortés, quien nos va a hablar sobre el tema de coyuntura política. Entonces, por favor, nos invito a aprovechar máximo este tema tan importante que nos ayuda a conocer herramientas para comprender mejor la realidad en que nos encontramos. Profe Jorge Cortés, ejecutivo de la Buenos días para todas y todos. Un abrazo especial para todo el magisterio del Tolima y para la escuela sindical que hoy estamos acompañando. Desde la Central Unitaria de Trabajadores y por supuesto desde nuestro equipo sindical y político del cual hacemos parte y algunos compañeros del Tolima hacen parte. Queremos saludarlos y desearles los mayores éxitos en este trabajo tan importante que desarrollan en beneficio de la educación colombiana. Oye, ¿tú qué? Oye, naranjado, ¿no? Pareció un Compañero, mucho gusto. Yo me vine a esconder por aquí y me apareció todo el César. Profe Jorge nos indica cuando le vayamos a compartir. Profe Jorge, se silenció su micrófono. Profe Jorge. Aló, sí, es que Profe Jorge, sí. ¿me han escuchado algo? Sí, el saludo y le pedimos muy amablemente si nos avise si ya le compartimos la presentación para que inicie, mi profe. Yo ya me salí del salón. Lo que pasó fue que me encontré aquí con la delegación del César que llegaba y eso fue lo que ocurrió. Qué pena con ustedes. Tranquilo, profe. Bueno, listo. Adelante. Entonces, la idea es que hablemos un poco de la temática internacional y nacional de la coyuntura política, porque todos los sucesos que ocurren en el mundo afectan de una u otra forma a los pueblos, y al afectar a los pueblos, por supuesto que afecta a los trabajadores. Y en ese escenario es pues donde nos debemos ubicar. El sindicalismo, al ser una organización social, está íntimamente ligada con los fenómenos políticos, porque todos los fenómenos políticos afectan a los trabajadores y a los sindicatos, por supuesto. Entonces, por eso queremos hacer una presentación que tiene que ver con el tema coyuntural de lo internacional y no nacional. Entonces, por favor, me ponen las diapositivas para hacer un poco menos pesada la charla. Gracias, Luzaida. Bueno, entonces nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores hemos desarrollado un tema que lo llamamos coyuntura política internacional. Entonces, vamos, la siguiente. Gracias, Luzaida. Eso subo ahí, ya. Del año en que la Unión de Repúblicas Soviéticas se desborona, se acaba ese proyecto político, social y cultural, Estados Unidos emerge como la potencia única. En esa época, China venía saliendo de su desarrollo de revolución socialista que comienza con Mao,
y que en su momento, en el 90, había avanzado ya en la comida para el pueblo chino, pero solamente se avisoraba a un pueblo que iba avanzando. China era un pueblo miserable, con hambre, y estaba saliendo de esa condición con Mao. Una vez se da la revolución cultural, que es todo el desarrollo científico, técnico y demás, entonces comienza a avanzar, pero en su momento, cuando cae la Unión Soviética, entonces queda Estados Unidos como único país del mundo, con el poder económico, con el poder militar y con el poder político con el cual el mundo se gobernaba. Eso comienza a cambiar con el ascenso de la China, pero además con el ascenso de la Rusia, que no pierde el objetivo y continúa una senda de desarrollo que le permite mantenerse en un escenario que le comienza a competir la hegemonía a Estados Unidos. Y es ahí donde sigue el desarrollo científico-técnico en Rusia. Hoy podemos decirle sin ningún temor a equivocarnos que hoy tienen cohetes ultra modernos que no los tiene Estados Unidos. Esa es la razón por la cual Estados Unidos no se atreve a atacar a Rusia. Y la China comienza un desarrollo vertiginoso y hoy nadie puede decir que en lo económico lo ha superado, que ha sido un desarrollo tan potente que hoy tiene dominado al mundo a través del comercio. Pero han aparecido otras potencias como India con bomba atómica, con serios problemas sociales, pero con un desarrollo que va avanzando. Tenemos en América Latina Brasil, y bueno, está la Corea del Norte. Existen una serie de países que están haciendo contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos y efectivamente que la ha venido perdiendo. Entonces, China y Rusia, India y todo lo que está alrededor de los BRICS toman la iniciativa política y económica. Y esa iniciativa política y económica ha generado que Estados Unidos comience a dar coletazos porque viene en decadencia, sin decir que Estados Unidos va a quedar y desaparecer. No, porque tiene el desarrollo científico, tiene desarrollo tecnológico, tiene dinero, pero lo que sí va a perder es la hegemonía del mundo. Y la está perdiendo y la ha perdido. Por eso actúa como actúa, con un intento de no permitir que existan otras potencias. Hay más de 50 guerras en el mundo, pero digamos que las más categorizadas o las más publicitadas o las que más se conocen, pues es la de Ucrania-Rusia, que significa que Rusia tiene que combatir primero por defender a su pueblo ruso y los ortodoxos cristianos que existen en el Donbass, que es una zona de Ucrania en donde existe ese pueblo que lo quería desaparecer Zelensky. Y ese fenómeno es el que hace que entren a defender esa parte los rusos, pero además la OTAN está muy interesada en llevar bases de cohetes, de misiles, a ponérselos en las puertas del Kremlin, ahí en Rusia, porque Ucrania está pegada a la Unión a la Rusia. Entonces, eso es en realidad un conflicto que se desarrolla entre Estados Unidos, que tiene como principal ejército a la OTAN, y Rusia, para acorralar ese pedazo. Por otro lado, sigue desarrollando el conflicto en el Medio Oriente y tiene un país que crearon en 1948, un país que crearon y llevaron y lo metieron en una zona de Palestina. Ese país se llama Israel, creado en el 48, y quieren acabar los palestinos, pero el propósito es seguir dominando la zona petrolera y tener ese dominio en esa zona que es tan importante. Bueno, lo cierto es que los países petroleros ya se aliaron con los BRICS y se les han salido de las manos
el hecho de pretender acabar Palestina y, como lo ha dicho Trump, volver eso un resort en ese país, pues ese genocidio nosotros no lo aceptamos y seguimos insistiendo en la autodeterminación de los pueblos. Seguimos insistiendo en que los pueblos deben tomar sus decisiones. Entonces, digamos que a nivel internacional, la hegemonía ha cambiado por la multipolaridad, pero la aparición de los BRICS genera un espacio totalmente distinto al generado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la OCDE, porque es un espacio en donde es contrario a la concepción de esas organizaciones que acabo de mencionar. Es un espacio no competitivo, mientras que ellos hablan de la competencia como un elemento para desarrollar el mundo, los BRICS hablan de la cooperación para desarrollar el mundo de manera equitativa e igualitaria. Entonces, ese es un fundamento central que define las dos concepciones. Y por otro lado, mostrarles que no ha sido posible acabar con lo que quiere en su momento Estados Unidos, acabar los BRICS con sanciones, y entonces los países que forman los BRICS, que hoy ya forman el 50% del Producto Interno Bruto del mundo y tienen más de la mitad de los habitantes del mundo agrupados en ese conglomerado que se llama BRICS, pues están haciendo unas transacciones entre países donde juega el trueque, por ejemplo, donde no se utiliza el dólar, sino se utiliza la moneda de cada país. En fin, han venido haciéndole quite a esas sanciones que quiere imponer Estados Unidos. Lo cierto es que hoy el mundo cuenta con dos fuerzas bastante representativas. Una que es Estados Unidos con su Banco Mundial, Fondo Monetario y demás, la Unión Europea que está en decadencia, que todos los procesos económicos que se analicen, incluyendo la locomotora alemana, están en decadencia, Alemania está en crecimiento -1. Entonces, ahí encontramos una gran diferencia, mientras que los países que están al lado del BRICS tienen unos crecimientos que China está rondando el 5 puntos arriba del crecimiento, la Rusia está en 2 puntos arriba, en fin, hay unas diferencias enormes. Entonces, esas contraposiciones han generado que Estados Unidos intente salvaguardar los recursos que cree que son de él en estos países del sur. Entonces, va por el petróleo de Venezuela, va por el oro de Venezuela, va por el coltán. Aquí quieren mantener la mano metida. En toda América Latina intentan, pero ya son muchos los países que le están saliendo al ruedo. Quiero decirles, es como Jorge Cortés, no como Jorge Cortés. Ya ustedes tomarán decisión y estoy hablando sin haberlo consultado con mi equipo, pero estoy de acuerdo con el discurso, absolutamente de acuerdo con el discurso de Petro en la OTAN, que mandó pa'l carajo a los gringos, los señaló como asesinos, le señaló responsable de la tragedia del mundo e invitó a que el ejército de la OTAN vaya a Palestina a defender a los palestinos y a decirle no más al genocidio a Israel. Entonces, digamos que eso también se va confrontando aquí internamente. Y entonces aquí encontramos que dicen es que el país lo tiene dividido Petro. El país no lo tiene dividido Petro. Aquí les voy a poner un ejemplo. El 51% votó por Petro y el 49% votó por Rodolfo Hernández, con el señor que dijo que las leyes servían para limpiarse uno las partes íntimas. Entonces, es una confrontación que viene de mucho tiempo atrás, que estaba a favor de Uribe en el año 2000, pero que el neoliberalismo ha sido tan implacable que ha generado mucha miseria, mucha hambre, y la gente se ha dado cuenta y ha comenzado a tirar para la izquierda, que es contraria al neoliberalismo. Y ese conflicto es el que nos tiene allí, la relación neoliberalismo-capital contra los intereses y necesidades del pueblo colombiano.
Esa es la diferencia, esa es la confrontación real que hay. Y no pueden decir que fue Petro. Es que desde que entra Petro y mucho antes de Petro, la gente estaba inconforme, la gente estaba... Y lo que hemos hecho nosotros desde las centrales obreras, desde las organizaciones sociales de mujeres, de LGBT, de campesinos, de estudiantes, de amas de casa, etcétera, pues lo que hemos hecho es sacar a la luz pública en ese gran paro nacional que comenzó el 21 de noviembre del 2019 y que terminó por allá en junio del año 2021. Ese gran paro que atravesó la pandemia y demás, ese gran paro lo que sacó a flote fue las necesidades del pueblo colombiano que se convirtieron en banderas políticas. Con esas banderas políticas logró el pacto histórico ganar 20 curules, Alianza Verde 13 curules, los compañeros de comunes 5 curules, los compañeros de indígenas 4 o 3 curules. Con eso completamos el 35% del Congreso de la República a nombre de los sectores alternativos. Bueno, ese 35% es el que hoy ha hecho historia. Hoy, nunca antes en la historia de Colombia habíamos tenido un Senado con esa composición. Alternativos 35% y los tradicionales el 65%. Nosotros entregamos al presidente de la República un mes después de su posesión, le entregamos los proyectos de ley y los decretos que hoy se debaten en el país. La reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma agraria, la reforma al sistema general de participaciones, la reforma a la parte jurídica, a la justicia. En fin, le entregamos 12 proyectos de ley. Eso es lo que se debate en el país y es lo que se ha debatido durante el gobierno de Petro. Y entonces, cuando salimos nosotros a la calle a defender los proyectos de ley, nos dicen que estamos defendiendo esa Petro. Nosotros defendemos el proyecto político por el cual votamos, pero el gobierno no ha sido posible que lo implemente porque aquí la mayoría en el Congreso de la República lo impide. Quienes no han permitido son los sectores políticos tradicionales los que impiden las reformas sociales. Y entonces ahí estamos, en ese llanito. Entonces ahí, hoy, a menos de un año de la elección de presidente y a la elección de Senado y Cámara, tenemos que tomar una posición. O nos vamos a defender a los sectores tradicionales de este país que llevan más de 200 años en el poder y que han llevado este país al caos y a la miseria, o nos quedamos nosotros desarrollando un proyecto alternativo con un presidente de la República alternativo y con un Congreso que aumente del 35%, ojalá al 51%. Si nosotros aumentamos al Congreso, el Congreso a un 51% de sectores alternativos, de seguro que las reformas sociales que requiere este país pasan porque están en manos de su aprobación, en manos de los sectores sociales alternativos. Esa es la razón. Ahora, ¿qué nosotros hicimos con los proyectos de ley? Pues atacar los grandes negocios de la oligarquía. Nosotros atacamos los grandes negocios de la oligarquía con 3 proyectos de ley, con 4. Uno, el Sistema General de Participaciones, que le quitó a la educación, al agua potable y a la salud 700 billones de pesos en un término muy corto. Pero logramos con esos proyectos de ley avanzar. Estamos pendientes de la ley la ley que va a articular a quién se le entrega esa plata, si se le entrega a los alcaldes o si se le entrega a los sectores sociales. Y ahí está la pelea. Si se le entrega a los alcaldes, nos la roban. Si se le entrega a los sectores sociales, vamos a lograr avances. Pero también nos han dicho, es que Petro llegó y acabó el país. Miren ese cuadro que les tengo ahí, ese contexto que les comparto. En 1990 ingresó el señor César Gaviria como presidente de la República de Colombia y dijo que implementando el modelo neoliberal iba a acabar las diferencias tan grandes que habían en la sociedad. Entonces yo tomo unos valores que ustedes bien pueden ver y los contrasto con los valores que quedaron cuando se fue
el señor César, cuando se fue Duque, ¿cómo se llamaba él? Bueno, ya ni me acuerdo. Bueno, el doctor Duque. Y ustedes lo pueden comparar. Comparen ustedes allí. Comparen. Vean ustedes. La población pues es mucho mayor cuando se va a Duque. Tiene 20 millones de habitantes más. Pero la pobreza aumenta del 22% al 39.2% cuando sale Duque. Y vean ustedes, la pobreza extrema pasó del 8 al 12.2. De César Gaviria, que entregó el desempleo en 10, lo entrega Duque en 11.2. La informalidad del 45% al 58%. El déficit fiscal de 4 a 5.6. De 18.000 millones de dólares pasamos a la enorme suma de 172.000 millones de dólares. De la guerra, miren la guerra, el conflicto armado dejó, dicen las cifras oficiales, 450.000 muertos. Las organizaciones no gubernamentales o no oficiales, las cifras no oficiales, hablan de 800.000 muertos. Pero quiero ponerles ahí una cifra. Entre 1994, que se aprobó la ley 100, la de salud, y el año que estamos hablando, 2022, en Colombia se sucedieron 1.600.000 muertes por falta de atención médica, el doble de las que genera el conflicto armado. Y todavía se atreven a decir, y hoy leí el editorial del Tiempo, en donde decían que hay 16 clínicas que son las que incluso están en el mayor nivel de Latinoamérica. 16 clínicas, pero son solo 16. Aquí han cerrado 500 hospitales. Hay 350 municipios que no tienen ni siquiera una enfermera ni un médico. Y hay 900 de 1.103 municipios. Hay más de 900 municipios que no cuentan ni siquiera con una cama para atender un paciente. Entonces, no pueden decir lo que dicen los medios de comunicación, que es una de las mejores salud del mundo. Esto es ridículo. En Colombia la salud es mala, pésima, tanto que ha dejado más muertos que el conflicto armado. Entonces, con esto, compañeros, les digo que cuando recibe Petro, esto no era el paraíso terrenal, sino que era una ciudad, un país donde existen muchas contradicciones sociales, muchas diferencias sociales, gran cantidad de miseria y bueno, hay que corregirlas. Nosotros pensamos corregirlas con proyectos de ley porque es la política la que corrige los problemas sociales. Uno puede ir a la iglesia del 20 de julio y rezarle todos los días al divino niño Jesús, pero ahí no se solucionan los problemas, se solucionan es aprobando proyectos y políticas que desarrollen el país, tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en lo educativo, en lo técnico, en lo tecnológico. Bueno, y para eso fueron las propuestas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya hablamos de esto, derecha, ultraderecha, tan. Decimos que desde el mismo momento en que entra Petro a la presidencia, entonces, una vez se ganó la presidencia, hubo marchas de los paramilitares en la costa Caribe. Salieron en carros con metralletas y demás para comenzar y a partir de ahí han venido ocurriendo amenazas, intentos de homicidio, intentos de golpe de Estado y demás. Ahora lo último que se han inventado es que es marihuanero, coquero y cocainero, o sea, consumidor de coca, y que está aliado con los coqueros para que el país se acabe. Bueno, pues un discurso de Petro no es sino oír un discurso de Petro que no usa papel, sino que articula un discurso. Eso no lo hace un drogadicto jamás. Pasemos a la otra, porfis. Este tema que le estoy poniendo aquí es el que le entregamos a él, los 12 proyectos de ley que le entregamos en septiembre del año 23. Agosto, él sube el 7 de agosto, nosotros el 8 de septiembre le entregamos 12 proyectos de ley. ¿Cuáles? Pasemos a la siguiente. Porfis.
La siguiente, eso. Ah, mentiras, déjemelo ahí, déjemelo ahí. Ah, no, devuélvalo. Entonces, esa agenda política que nosotros le entregamos es la que desarrollamos. Y decía yo, atacamos los tres grandes negocios que tiene la oligarquía. Uno, el sistema general de participaciones, porque eso es gran capital que se va a las regiones para atender lo que ya dijimos. Pero específicamente, el tema de salud. Salud se lleva las EPS que funcionan y que están en manos de 4 o 5 grandes familias colombianas de la oligarquía, se llevan mensualmente 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. Esos 9 billones de pesos, compañeros, pues nada más y nada menos es lo que se embolsillan las EPS. Y eso es lo que ataca fundamental. Hay dos cosas que ataca fundamentalmente la reforma a la salud. Uno, que la plata no vaya al bolsillo privado, sino que vaya a donde prestan los servicios. Si a mí me atendieron en la clínica Santa Rosa de Lima, pues tienen que ir la plata a pagar donde a mí me atendieron, en la clínica Santa Rosa de Lima. Si llega a la clínica Santa Rosa de Lima, tiene con qué pagar el médico, con qué pagar las enfermeras, con qué pagar a los celadores, con qué pagar a los camilleros y sobra dinero para que la clínica funcione. Pero si a manos de Luzaida, dueña de la EPS, y ella no quiere pagarle a la clínica Santa Rosa de Lima, sino el 20% de la atención, le paga el 20% y el resto se queda ella con ello. Entonces, ese tema de las EPS, póngale el nombre que quiera, se quedan con la plata de la salud. Y las empresas que la necesitan no la reciben. Por eso se han cerrado 500 hospitales y más de 14.500 IPS, instituciones prestadoras de salud, médicos, enfermeras que habían creado su clínica, que habían creado su consultorio, que habían creado sus cositas para medio defenderse, han tenido que cerrarla, fracasaron porque las EPS no les manda el dinero que les corresponde. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que los trabajadores de la salud, el 95% viven contratados por contratos basura, por unos contratos que no corresponden y con las necesidades del trabajador y que le desconoce sus prestaciones sociales, que le desconoce sus vacaciones, sus primas, hasta el pago de la pensión y la salud tienen que hacerlo con la plata del salario y no se lo paga quien lo tiene contratado. Entonces, esos contratos tienen que acabarse y los trabajadores de la salud recibir contratos a término indefinido, con garantías laborales. Ese es el segundo tema. Y el tercero tema de la salud es que sea una salud preventiva y no curativa. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con la agenda que nosotros le entregamos a Petro. Y fue un proyecto de ley que se elaboró en su momento con las organizaciones sindicales de médicos, de enfermeras, de camilleros, etc. Bueno, el otro tema que tiene que ver con el recurso, el gran negocio que tienen los oligarcas es la pensión. 18 millones de colombianos fueron engañados y fueron metidos a fondos privados de pensiones, diciéndoles que se podían pensionar en el momento que quisieran. Bueno, lo que hoy ha encontrado la gente es que eso es falso. Primero, no se pensionan cuando quieren. Segundo, que no es cierto que los pensionen los fondos privados. Y tercero, que si les llega a comenzar a devolver la plata que ahorraron, les devuelve en menor cantidad que si la tuvieran en Colpensiones. Entonces, explico. ¿Por qué digo que engañaron a 18 millones de colombianos? Porque la inmensa mayoría de los trabajadores que ingresaron a los fondos privados, ingresaron porque fueron y les dijeron que eso era mejor, que fueran allá, o sin explicarles nada, resultaron en los fondos privados. Esos fondos privados hoy tienen 500 billones de pesos, con B de burro, 500 billones. Esos 500 billones de pesos los utilizan los dueños de los fondos privados para hacer lo que se les dé la gana. Construir carreteras, construir peajes y cobran los peajes, bonos en el exterior, en fin,
lo que quieran hacer con esa plata. Prestan plata para que los colombianos compremos casas, a nosotros nos cobran unos intereses altísimos, prestan plata para las tarjetas de crédito, etcétera. Todo eso lo hacen con la plata de los trabajadores que la han consignado allá. Y al trabajador le entregan unas, pero es que ni siquiera boronas, menos que boronas. Entonces, ese es un tema, es un negocio. Pero lo otro, lo más grave es que los trabajadores no se pensionan. Para pensionarse un trabajador tiene que completar hoy 350 millones de pesos de ahorro. Y usted haga la cuenta. Un trabajador con un salario mínimo que consigna el 8% de su trabajo, el 8% de salud, y el otro 8% lo consigna el patrón, que da para 16% de 1 millón de pesos. ¿Cuánto consigna al mes? 16%, ¿cuánto le consignan? Del salario mínimo, ¿a cuánto equivale el 16%? Hagan el ejercicio. ¿Cuándo completan con ese recurso 350 millones de pesos? Pues nunca. Entonces, cuando usted va a cobrar su pensión porque cumplió ya los 60 y pico de años que exige la norma, entonces le dice, no señor, no alcanzó usted lo que tenía, le devolvemos los 220 millones de pesos. ¿Cuánto dura 220 millones de pesos cuando uno está lleno de necesidades? No le alcanzan para nada. Entonces, se acabó la plática. Pero bueno, vamos a suponer que usted alcanza los 350 millones de pesos y le van a dar su pensión. Entonces, esa pensión que le dan, se la dividen en un tiempo que calculan que usted va a vivir. 15 años, ejemplo, va a vivir 15 años. Y entonces resulta que no vivió 15 años, sino duró 20 años. Cuando cumplió 15 años se le acabó la plata, porque eso fue lo que le calcularon. Cuando a usted se le acaba la plata, le dicen, amiguito, aquí se le acabó la plata. Vaya que el gobierno colombiano, como dice la Constitución, que toda persona mayor de edad tiene derecho a que la pensionen con un salario mínimo, vaya que la pensionen, y el gobierno tiene que comenzar a pagarle la pensión. O sea, ahí no hay pensión. Si ven ustedes, le entregan lo que usted ahorra. Cuando se le acaba, se lo entregan al Estado. Entonces, esa es la razón. Y lo otro que les comentaba es que pagan la devolución, el monto de lo que llamamos pensión, entre comillas, es el 40% menos de lo que paga Colpensiones. ¿Sí? Dígame, ¿me escuchan? ¿Sigo? Sí, señor, es que se activó un micrófono ya. Gracias, profe. Listo. Entonces, eso en pensiones. Ese es el segundo gran negocio. Tienen guardados 500 billones de pesos entre el bolsillo negociándolos. Como la ley pensional dice que tiene que pasar los trabajadores de los fondos privados a Colpensiones, es quitarles la teta. Y entonces a eso se oponen. Entonces vean ustedes que le estamos quitando un gran negocio y pasándole esos recursos para que produzcan en beneficio de los colombianos y con la plata que produce de ganancias le podamos dar un recurso mayor a los campesinos, a los viejitos pobres que nunca han cotizado para pensión. Y si la plata alcanza, porque la plata produce muchos millones, entonces va a fortalecer Colpensiones. Eso es un elemento que deben tener en cuenta. Entonces, la lucha por la reforma pensional que favorece a más de 3 millones de colombianos pobres que no tienen absolutamente nada que consumir, nada que comer, y les van a dar un bono pensional, un bono para subsistencia de 235.000 que va a ir aumentando año a año, pues es una cosa muy importante, porque ese es el valor que el DANE determina con el cual una persona puede subsistir en condiciones pobres. En ese orden de ideas, entonces decimos, ese es un tema que favorece a 3 millones de colombianos, pero además favorece a las mujeres que les comienzan a descontar 50 semanas por cada hijo que tenga, hasta 3. 50 semanas de pensión se las descuentan. De otra parte, se plantea el hecho de que la reforma pensional
va a permitir que un grupo grande de personas que no han completado, que tengan 750 semanas o más, se pensionen, pero quienes tengan 1000 comiencen a recibir su pensión y de allí les comienzan a descontar hasta que completen las 1300. Entonces, vean ustedes que están favoreciendo a personas que hoy no tendrían absolutamente nada. Esos son como 3 elementos muy importantes que tiene el tema pensional, más el hecho de que pasa el 80% de los 18 millones que les hablé que tenían los fondos privados, el 80% de esos 18 millones pasan directamente al fondo de pensiones del Estado, a Colpensiones. Entonces, eso es muy importante porque va a garantizar a los sectores pobres más marginados que van a tener condiciones mejores de pensión. Bueno, el otro tema del gran negociado que defienden los ricos, pues por supuesto fue, uno, la salud, que ya les hablé, son 100 billones de pesos al año, que son 500 billones que tienen entre el bolsillo y no los quieren soltar, y más el dinero que les sigue entrando, ¿no? La tetica que les digo. Y el otro gran tema, pues es el de la reforma laboral. Lo que produce la riqueza en el mundo es el trabajo. Y el trabajo, ¿cómo se paga? Pues con un salario. Lo que nosotros decimos es, los salarios deben ser justos. Los salarios deben ser garantía de prestaciones sociales, garantía de vacaciones, garantías de salud, garantías del pago de los sabatinos, del pago del dominical sin trabajar, etcétera, el derecho a enfermarse y que le den unos días en compensación mientras se mejora, en fin, el pago de las vacaciones, de las primas, de las cesantías. Eso de tener un trabajador es lo que le estamos diciendo que debe existir, que se deben acabar los contratos basura, que no pueden existir más esas empresas, esos contratos sindicales, que son sindicatos falsos que se forman, pero lo que son bolsas de empleo, y entonces al trabajador le quitan sus derechos. Eso los creó Uribe. Los contratos sindicales que pueden ser trabajadores contratados por los sindicatos, y los sindicatos se convierten en bolsas de empleo. Entonces, eso a acabarse. Y los contratos directos con las empresas, no más tercerización. Si yo voy a trabajar con la empresa de transportes urbanos, ¿por qué me tiene que contratar una empresa por allá que yo no conozco y ella me dice, usted va a trabajar en la empresa de transporte urbano? No, a mí que me contrate directamente la empresa de transporte urbano y que responda a ella, y no que hagan ese cruce, esa tercería, porque ahí pierde derechos. La empresa de transporte, como los trabajadores de la salud, que están tercerizados, los contrata una cooperativa y esa cooperativa se lleva un billete y a los trabajadores de la salud le dan escasamente el mínimo. Entonces, eso está en la reforma laboral. Y en la reforma laboral, pues lo que ya está avanzado y que está aprobado es que se pague el dominical, se pague el festivo, se paguen las horas nocturnas. Eso es garantía para los trabajadores. Nosotros hicimos un estudio desde la CUT y encontramos que del año 2002 al año 2017, por el solo hecho de dejar pagar dominicales, festivos y las nocturnas, con el sobresueldo, los trabajadores habían perdido 32 billones de pesos. ¿Quién ganó esos 32 billones de pesos? Pues los dueños de las empresas y las fábricas. Entonces, esos proyectos de ley fueron los que le entregamos a Gustavo Petro y le dijimos, eso es lo que necesitamos que radique, eso es lo que necesitamos. Y bueno, eso se hizo y es lo que se patinó y fue, bueno, en fin. Ya ustedes conocen la historia, la mayoría del Senado de la República nos ha hundido. Y si han pasado peluqueados hasta no más, casi nos han dejado calvos, pues, esos proyectos de ley. Pero avanzamos. Y esos avances los vamos a defender. Y por eso los invitamos a que tenemos que defender esos proyectos de ley cada vez que estamos en esa tarea. Profe, 5 minutos más. Sí. Vale, 5 minutos y termino. Termino diciéndoles, para poder ganar esas cosas, hay necesidad de tener un parlamento que sea un parlamento
acorde con esas necesidades. Por eso creemos que debemos llevar trabajadores al Congreso de la República. Insistimos, ¿tenemos nosotros candidatos? Sí, tenemos. Desde la CUT estamos impulsando al presidente, a Fabio Arias. Estamos impulsando al fiscal, Carlos Rivas. Estamos impulsando al compañero Edgar Mojica. Y nosotros, desde este escenario de los maestros, quien le habla y un grupo grande de maestros colombianos está impulsando al compañero Nelson Alarcón al Senado de la República. Y tenemos también un gran ramillete, digamos así, para presidencia de la República. Hoy ya definió el pacto histórico 3 candidatos, la Corcho, el chino que se llama el que fue alcalde de Medellín, ayúdenme. Daniel Quintero. Daniel Quintero, eso, hermano, gracias. Y el compañero del partido, el hijo de Iván Iván Cepeda. Cepeda. sí, eso, Cepeda. Entonces, allá ya hay tres que van a salir al ruedo para definir uno solo. Por el lado de unitarios, que es otra fuerza distinta al pacto histórico, pero igual de importante, tiene 32 organizaciones sociales unitarios. Entonces está el pacto histórico por un lado, unitarios por el otro, y unitarios está también con la propuesta de llevar candidatos presidenciales. Uno de los que ya suena en unitarios es Carlos Caicedo, el exgobernador del Magdalena, él fue alcalde de Santa Marta y gobernador de Magdalena. Él es uno de los que suena por el lado de unitarios, pero también por el lado de los liberales que han acompañado este proceso, que está Roy, que está Samper, que está Cristo, que está Clara López, que está, bueno, en fin, ese sector liberal pro paz y que acompañó al progresismo y que acompañó a Petro y que tal, ellos tienen un candidato, seguramente va a ser Roy. Pero no nos afanemos por tantos candidatos. Alianza Verde, un sector de Alianza Verde también está jugando muy importante aquí en este sector del progresismo, entonces también va a tener su candidato, pero ya tomamos una definición y un acuerdo, existe un acuerdo. El 8 de marzo, los candidatos a la presidencia que haya salen al ruedo y se hace una consulta. Quien gane en la consulta es el candidato de la izquierda y el progresismo en Colombia para enfrentar al candidato único que va a poner la derecha, que muy seguramente es el doctor Vargas Lleras. Ese candidato único de la derecha va a tener un candidato único del progresismo y los sectores alternativos colombianos. Digamos que ahí termina mi charla de ese conglomerado que hemos llamado coyuntura política nacional e internacional. Es eso, esa es la coyuntura, compañeros. Y hay tareas para desarrollar por la CUT, pero no se las voy a decir, porque eso es para otro día. Listo. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas a cargo del docente Edgar Fabián Lozano. Profe Jorge, para que por favor pues estar pendiente de las preguntas, ir tomando nota para ya lo último dar respuesta a todas. Buenos días. En el momento en el chat no tenemos ninguna pregunta, compañeros. Vamos a darle entonces el paso a 3 compañeros que quieran intervenir. Por favor, levantar la manito para concederle la palabra. Tratar que las preguntas sean del tema, por favor. Las demás sean socializadas directamente con el comité ejecutivo decimatorio. Gracias. Profe Fabián, si me permite, mientras los compañeros se nos van animando a hacer las preguntas. Luzaida, te habla Luzaida. Mientras los compañeros se animan a hacer las preguntas, para que el profe Jorge también nos especifique, por favor, por qué un líder sindical debe tener muy clara la coyuntura política, tanto a nivel nacional e internacional, porque a veces encontramos algunos compañeros y compañeras que no gustan de que se hablan de los temas políticos, pues en especial del país. Mientras se van animando los compañeros, profe. Bueno, gracias, profe Luzaida. La compañera Katy tiene la palabra. No, la compañera Katy, es Carlos.
Ah, perdón. Es que estoy conectado Bueno, en otro le computador. decía, Gracias. aló, Bueno, aló, compañero Carlos, aló. cuéntenos. No, estoy conectado. Es que mi computador se dañó y estoy conectado al de mi hija. Eh, no, esa pregunta que hizo Luzaida, ¿la va a responder al final o la va a responder ya Jorge? No, pues yo voy respondiendo con eso ustedes se van animando, digo yo. Sí, señor. Vale, Perfecto. entonces arranco, Tiene la palabra, profe. arranco. Bueno, mire, esto es del magisterio. No, eh, el, el, maestros, el tema de la política y el sindicalismo. A nosotros, en la época del 70, hablo yo, en la época en que era un chico, mi papá me decía, oiga, mijo, no se vaya a meter en política, porque yo andaba metido en política desde los 12 años. Entonces mi papá me aconsejaba, me decía, no, mi hijo, no se mete en política, eso le trae problemas, eso, lo mejor es que consiga trabajito y ya, eso es todo, y usted ahí come eso. Uno para vivir no necesita sino tener trabajo, y gane el que gane, pues usted tiene que trabajar. Bueno, como que es una afirmación que si uno la mira así por encima, dice, oiga, sí, el viejo tiene razón, ¿no? Pero resulta que yo estaba metido con unos compañeros que le jalaban al marxismo-leninismo. Y entonces comenzaron a explicarme a los 12 años, y mis hermanos mayores que estudiaban en la Universidad Nacional me llevaban a escuchar a un señor que se llamaba Camilo Torres, el cura Camilo Torres. Y entonces uno escuchaba al cura Camilo y escuchaba a los otros compañeros del colegio que leían esas otras cosas distintas a las que leía mi papá, que era conservador. Y entonces yo comencé a analizar. Dije, bueno, sí, pues un trabajador puede votar para elegir, pero si elige una persona que es contraria a sus intereses, que es contraria a que el trabajador viva bien, que es contraria para que existan un tinto, por favor, sin azúcar, una persona que vaya al Senado de la República y vote en contra de las personas más necesitadas y siempre votes a favor de los ricos, pues ¿qué, a quién necesitamos elegir? ¿A esa persona o elegimos a una persona que vote a favor de los pobres, que presente proyectos de ley a favor de los pobres, que busque la condición para que los pobres puedan asistir a un servicio médico sin tanto problema, que, que exista la posibilidad de que se desarrolle un país económicamente, o simplemente que lo que se desarrolle sea lo de ellos y para beneficio de ellos, y que existan 4 o 5 o 60, 70 empresas grandes que son las de ellos y el resto que se joda. Bueno, cuando a uno le ponen eso sobre la mesa, uno como que piensa, hola, sí, no, ¿verdad? Es mejor que haya sectores que piensen en nosotros. Yo sí digo, si me ponen a mí a elegir a los López Michelsen, a los Pastrana, a los Uribe, a los Char, a los Cabal, a los Valencia, y me ponen a mí el nombre de un trabajador, por ejemplo, Nelson Alarcón, o por ejemplo, Domingo Ayala, por poner alguno que ustedes conocen. Hombre, yo digo, yo voto por los trabajadores, voto por Nelson o voto por Domingo, pero no voy a votar por un Char, no voy a votar por un, o por un oligarca de cualquier tipo. Entonces, hombre, vean ustedes, si ellos llegan, van a presentar proyectos de ley que van a beneficiar. Petro ha llegado al... ¿Quién en este país había tenido los calzones, los cojones para pararse en la ONU y decirle a Estados Unidos lo que le debía decir? Eso es tener berraquera. Y lo hizo el hijo de un maestro, el hijo de un profesor de escuela, de un señor que
tuvo sus hijos y este es extraordinariamente bueno, un extraordinario orador, pero además estudioso, juicioso, es un hombre muy capaz. Entonces, con esto, Luzaida, quiero decirles que es muy importante tener trabajadores en la política, en los sitios de definiciones, y no solo en el Senado, no solo en la presidencia, sino también los tenemos que poner en los consejos municipales, en las alcaldías, en las diputaciones, en la Cámara de Representantes, en todo lado donde tengamos, pero deben ser hombres o mujeres que sean formados ideológicamente para defender los derechos de los trabajadores, porque allá pueden llegar, por supuesto, trabajadores, pero al servicio de Uribe, al servicio de Cambio Radical, al servicio del liberal Gaviria. Hombre, pues ellos le van a servir es a ellos. Pero si llevamos trabajadores con conciencia social, que entiendan que lo económico se puede mejorar con acciones concretas, hombre, si eso lo logramos, pues vamos ganando, porque son trabajadores que van a llevar la voz y las necesidades del pueblo colombiano a los sitios donde se definen las políticas. Es eso. Muchas gracias, profe. Jorgito, Tiene la palabra el docente Miguel Díaz. Buenos días para todos. Don Jorge, una inquietud, pues ya que estamos hablando de política y que se acercan las elecciones del Congreso de la República que son tan importantes para el manejo del país, porque nos dimos cuenta cómo puede haber un presidente con muy buenas ideas progresistas y con muchos deseos de favorecer las clases menos favorecidas del pueblo colombiano, pero que si no cuenta con el Congreso es difícil llevar a cabo las reformas que se requieren para cambiar este país. ¿En qué hemos fallado? La pregunta mía es, ¿en qué hemos fallado nosotros como gremio? Que hubo una época en que nosotros logramos tener 5 senadores de la República y pasamos a no tener ni uno. ¿Qué estrategias deberíamos de tomar ahora para las próximas elecciones para ver si retomamos ese camino de volver a tener congresistas nuestros, que se escuche la voz del magisterio en el Congreso de la República? Esa es mi pregunta, don Jorge. Bueno, yo creo que el haber tenido, por ejemplo, a Dusan, a Guevara, a Gloria Inés Ramírez, en su momento, en su momento, eh, Robledo, que fue senador de la República, hoy no sé, anda como por malos caminos. Pero bueno, digamos que haber tenido esos senadores y esos representantes en tan importantes cargos permitieron avances importantes. Por ejemplo, el tema del situado fiscal lo ganamos precisamente por las discusiones que dimos en esos escenarios con esos compañeros. Y logramos avanzar en el tema del situado fiscal. Obtuvimos grandes aumentos para los maestros. Los maestros llegamos a una época en donde, por desgracia, el gobierno nos quitó un poco de garantías y le voy a explicar por qué los maestros han dejado de ser protagonistas. Porque entraron a jugar con la gente con esas provisionalidades primero. Entonces la gente por su provisionalidad y por su necesidad, entonces se va a votar por el que le dio el puestico. Y eso hace que se desarticule la vaina. Por otro lado, el ingreso de compañeros que no tienen conocimiento de lo sindical por falta de formación sindical, por falta de formación política, los compañeros recién ingresados dicen, pero ¿para qué yo un sindicato si toda la vida les han hablado mal de los sindicatos? Que eso no sirve para nada, que son los que acaban las empresas, que son los que no sirven, sino que afectan a los trabajadores. Pues esos compañeros que llegan con esa ideología, toca explicarles por qué es importante un sindicato, por qué las conquistas sindicales son las que nos permiten avanzar, por qué el enfrentar al patrono para que mejore las condiciones sociales y las condiciones laborales son importantes. Eso, digamos que se ha fallado, nos hemos quedado cortos porque la nueva generación que ingresa es generación con muy poco contenido político.
porque siempre nos han separado de la política, como les expliqué, como lo hacía mi papá. Entonces, ellos vienen por ese mismo sendero y si no se preocupan, si no les interesa, pues hay que meterlos, hay que preocuparlos. O sea, aquí hay necesidad. Estas escuelas son fundamentales. Este trabajo que vienen haciendo los compañeros del Tolima, que nos viene acompañando Luzaida en todo el país con su plataforma y con su proyecto. Mire, esto es de lo más importante que se puede hacer en el país para desarrollar la concepción del trabajador alrededor de la importancia de la política y del sindicalismo. Entonces yo creo que ese es un tema y la discusión política no puede bajarse. Tenemos que dar la discusión política, tenemos que convencer a nuestros vecinos, tenemos que convencer a todo el mundo para que esto cambie. Diría yo eso, bueno, ahí. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, mi amable profe. Hay una pregunta, dice, Petro en una de sus charlas afirmó que algunos líderes sindicales tienen intereses económicos y abandonan los propósitos sindicales y renunciar a sus puestos directivos en los sindicatos. Eso lo dijo hablando del FOMAC. Esto afecta la credibilidad, aunque tenemos los líderes que nos merecemos. La pregunta es, ¿cómo afecta ese tipo de situaciones al sindicalismo nacional de base? Sí, efectivamente. La corrupción está en todo el país. La corrupción está a todos los niveles. La corrupción es un tema que es generalizado en Colombia y eso uno no lo puede negar. Y efectivamente hay compañeros corruptos que les interesa más sus intereses personales. Y entonces, espere que me entra una llamada aquí. Entonces, hay ahí unos intereses personales que efectivamente, pero pues los maestros, en el caso de los maestros y en los sindicatos en general, pues la gente tiene que mirar efectivamente, cómo solucionan en las ese tema. No se pueden seguir eligiendo personas porque me da cerveza o porque me da plata para que yo le consiga votos, porque es que aquí se está haciendo un trabajo similar. Yo voto por el que me dé plata para cerveza, o yo doy mi voto porque, o yo doy mi voto porque aquí porque me autoricen eh, un nombramiento. Eso es corrupción. Nosotros estamos en contra de eso, nuestro equipo está en contra de eso. Y bueno, ustedes tienen efectivamente que mirar cómo es la actitud, cuál es la actitud de, de los compañeros, de los compañeros. Los conocen, quién es el que ofrece, quién es el que ofrece plata, quién es el que ofrece cerveza, quién es el que... Eso ustedes los conocen, más que nosotros, pero ustedes son los que los tocan, a los dirigentes en los municipios, en todos. Entonces, eso es lo que debemos entre todos evitar. ¿Listos? Luzaida, me están llamando. Yo estoy nacional aquí en la costa atlántica. Jorgito, Déjenme la 10 última minuticos que voy a preguntita. intervenir. Solamente que ¿Cómo? repita me está preguntando aquí la compañera que solamente repita los nombres de los compañeros que, mentira, dice que si los candidatos que acabo de nombrar al Senado son docentes, solamente eso y le agradecemos su participación, Jorgito. Sí. Muchísimas gracias. Sí, los que acabo de nombrar, hay varios docentes. Su merced los puede decir, Luzaida, por favor, los tres de FECODE, los 4 de FECODE y los 2 docentes que hay en la CUT. Es que tengo que entrar ya a intervenir. ¿Listo? Chao. Gracias. Listo, gracias, Jorgito, muy mil amables. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que trascender. Y trascender. Listo, compañera Daniela y compañero Fabián. Entonces, los candidatos que el compañero Jorge nombró en la federación aparecen la compañera María Eugenia Londoño,
Marta Rocío Alfonso, Edgar Romero, que son profes en este momento, y el profe Domingo Ayala, son ejecutivos. Y de Y la Nelson CUT, Alarcón. profesores de la CUT, está Nelson Alarcón, en este momento Nelson Alarcón y Carlos Rivas. Ellos son por ahora los candidatos que esperamos pues que también hayan unas alianzas para tomar fuerza y ojalá tengamos una muy buena representatividad en el Congreso que, como bien lo ha explicado el profe Jorge, pues se requiere para que nuestras justas peticiones tengan eco y también se conviertan en leyes, se conviertan en políticas públicas, porque definitivamente como docentes, como maestros, como maestras y sobre todo como líderes sindicales, pues tenemos que tener clara el contexto político y sindical, el contexto político en especial a nivel nacional e internacional, porque eso también pues va a definir las estrategias de lucha de los sindicatos. Profe Daniela, o profe Fabián. Listo, profe, muchísimas gracias por su intervención. Continuamos con la socialización de la unidad didáctica. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar. Por favor, ¿me confirman si están visualizando la pantalla? ¿La plataforma? Todavía no. Ahí, Daniela. Listo, Dani. Ahora sí. Listo. Entonces, para esta semana, entonces empezamos con la semana 3, el tema de coyuntura política y sindical. Ingresamos a la plataforma y nos vamos para la semana 3. Acá nos aparece la bienvenida, aparecen los objetivos de la semana 3, que ya los mencioné anteriormente, el contenido que se va a trabajar y encontramos el link de la sesión de la semana 2, de la semana anterior, y encontramos cada uno de los temas del material de estudio para poder realizar las actividades. Encontramos una lectura de cómo estudiar la coyuntura política nacional Álvaro Vázquez, la teoría para el análisis de la situación política según Antonio Gramsci, el análisis de las situaciones, relaciones de fuerzas, y encontramos 4 videos. 4 videos donde podemos mostrar información de este tema. Encontramos la contextualización del contenido y por después las actividades de tareas. Para esta semana tenemos 2 actividades, 2 tareas. La primera dice, con base en las lecturas, cómo estudiar la coyuntura política nacional y teoría para el análisis de la situación política. Por favor, suba a la plataforma un escrito donde manifieste su punto de vista crítico acerca de la situación política y sindical a nivel internacional, nacional, regional y local. Este entregable es máximo una página. Hacer el escrito en una página y enviarlo por PDF. Para el segundo punto, en el foro de análisis de coyuntura política, por favor responde de manera concisa y en máximo 5 líneas cómo afecta la coyuntura política y económica al sindicalismo magisterial y la garantía de los derechos laborales, considerando el gobierno progresista de Gustavo Petro. Procura aportar la respuesta a otros compañeros. Entonces, esas 2 actividades, la primera que es el link para el cargue, la tarea 1, escrito de coyuntura, lo abren, carga el PDF, pero solo cargaron el archivo y no le dieron enviar, entonces por tal razón pues no lo podemos visualizar para calificar. Entonces confirmar de que se realizó el envío pues para nosotros poder realizar la calificación. Esas serían las 2 actividades y en la participación según son máximo 5 líneas. Y realizar una réplica a 2 compañeros. Esa sería pues las actividades programadas para esta semana. Damos paso al docente Fabián para que nos regale las conclusiones y cierre de esta. Bueno, compañeros, le agradecemos mucho al ejecutivo de la CUT, al profe Jorge Cortés, por los grandes aportes que nos hicieron durante la conferencia.
De igual manera, tenemos que tener en cuenta dónde nos encontramos situados políticamente a nivel nacional e internacional. Y compañeros, para seguir adelante con nuestro gobierno, apoyando a nuestro gobierno, estar pendientes. Sabemos que nosotros, muchos docentes que nos encontramos en zona rural lejana, somos la única representación del gobierno allá. Sabemos también de igual manera que esos habitantes solamente tienen acceso a los medios de comunicación masivos de extrema derecha que son Caracol y RCN. Nuestra tarea como docentes, como líderes sindicales, es hacerle dar en cuenta a toda la comunidad los grandes logros que hemos tenido como gremio con ese gobierno, ¿sí? Que no solamente se lucha por nuestros derechos como docentes, sino los derechos de la comunidad en general. Sí, compañeros, sé que muchos se encuentran en zonas de peligro, donde peligran realmente nuestras vidas, pero tenemos que hacer esto por una mejor Colombia. Así como hemos logrado durante esos 3 años, muchas cosas podemos seguirlos haciendo. Sí, podemos sacar adelante este país. Muchas gracias a todos, compañeros. Le agradezco al profe Góngora, a la profesora Luz Aida, a todos los compañeros asistentes. Espero que haya sido de su agrado esta jornada, que les haya servido y nos siga surtiendo de argumentos para poder defender ese gobierno ante el acecho de la extrema derecha mediante los medios de comunicación. Muchas gracias, profe Góngora. Señor. ¿Algunas palabras? Sí, vamos a saludarlos a todos. Primero, agradecer a Jorge Cortés, un gran dirigente de la CUT. También mis agradecimientos a FECODE, a la Secretaría de Escuela Sindical, en especial a nuestra asesora amiga Luz Aida. Agradecer inmensamente a mi equipo de trabajo, a los tutores, que se ponen la camiseta cada día y que cada día me sorprenden. Hoy, por ejemplo, gran participación de los dos moderadores. Y agradecer a los participantes que están acá. Habíamos dicho que muchos están en la fiesta del asociado y que nos dijeron que era difícil la participación allá, pero el video va a quedar grabado y ese video lo vamos a subir el lunes, ¿sí? El lunes. Entonces hay que también tener en cuenta algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo, como que todavía está abierto para los que no han hecho las actividades de la sesión del sindicalismo. También decir que el ingreso a la plataforma no solamente es por la página de Cimatol, porque es que la página de Cimatol la tienen en mantenimiento, ¿sí? Están modernizando la página y ha estado colapsada esta semana. Entonces también pueden ingresar los compañeros, cada tutor, ustedes le pueden pedir el link o también por la página, la URL de la plataforma, también pueden ingresar. No olviden que para ingresar necesitan, el usuario es el correo, y es el correo que ustedes nos enviaron. Tuvimos algunas dificultades con algunos que enviaron el correo diferente al que tienen y ahí hemos tenido que corregir, pero a todos los hemos atendido para corregir. La contraseña es el número de cédula y si la van a cambiar, deben estar seguros qué contraseña tienen. Ya tenemos el caso de unos compañeros que se les perdió la contraseña y tuvimos que volverles a habilitar. Entonces la idea, el ingeniero lo que había recomendado era dejar la contraseña a la cédula, que ahí le pide que cambie la contraseña, pues usted coloca es la cédula. Y si no, pues coloca una contraseña, pero hay que guardar muy bien esa contraseña. También decirles que el próximo sábado nosotros tenemos encuentro, es el 4, y a partir del viernes, pues hay una semana institucional y lo que sí no vamos a tener encuentro es el 11
El 11 no vamos a tener encuentro, nos pasamos al 18. Y también tenemos previsto un encuentro presencial con los tutores para fortalecer el trabajo. Es invitarlos a que se apoyen en cada grupo de trabajo, se apoyen en los tutores. Todas las preguntas que ellos no pueden responderlas, las responde el ingeniero, las respondemos el ejecutivo de escuela, Luz Aida, y los que son gestores, tenemos también unos gestores. Entre esos, también yo quería el agradecimiento enorme a Marta Andrea de Onda, que está acá y es la que nos está ayudando a organizar todo lo de los sábados y la verdad también hace un gran trabajo. Entonces todos podemos acudir. No es fácil. Es la primera vez que Cimatol intenta hacer esta actividad. Muchos nos han felicitado del trabajo que estamos haciendo. Sé que no es fácil, sé que en algunas regiones hay mala internet, por ejemplo en Purificación, y que es central, el internet es pésimo. Por eso a Danielita ahí se le ve a veces que se le cae el internet. Entonces, pero por eso es un curso virtual, por eso estamos grabando la sesión para que ustedes la vean cuando tienen tiempo. Por eso hay un tiempo determinado para que realicen las actividades. Por eso tenemos los tutores que son el apoyo de ustedes y que ellos les escriben a ustedes para que ustedes van a hacer. Yo la invitación es que para mí esto es muy importante, para mi secretaría, para mi organización, para FECODE, para la Secretaría de FECODE, para los tutores que han hecho un gran trabajo, han hecho esfuerzo, que no hay con qué pagarles, pero también aquí dependemos de ustedes, de los estudiantes, que saquen el tiempo. Todos estamos ocupados. Que es finalización de periodo, que es finalización de año, que tenemos que algunos están estudiando maestría, que están estudiando doctorados, especializaciones, pero tenemos que hacer un esfuerzo para sacar este curso adelante. Yo creo que este es el inicio de muchas cosas para Cimatol. Nosotros estamos ya trabajando en una propuesta de trabajar un curso virtual de la organización por módulos, el módulo básico, otro módulo, ojalá con unos 3 módulos, para presentarlos en el 2026, ¿sí? Y eso vamos a tratarlo cuando estemos con los tutores, cuando estemos con el ingeniero, el próximo, y con Luz Aida el día 17. ¿Nosotros qué queremos? Queremos certificar. Ustedes van a un curso de escuela sindical, como el que tuvimos con FECODE, y les dan una certificación. Esa certificación es muy valiosa, porque esa certificación habla de que usted asistió a una formación político-sindical. Acá esperamos también darle su diploma y también esperamos certificar, pero también vamos a certificar en muchos cursos. Tenemos que certificar también a las subdirectivas, tenemos que certificar a los secretarios de escuela sindical. Aquí tenemos un gran trabajo y tenemos toda la disposición para que este proyecto se convierta en una revolución. Alguno me abordaba y me decía, profe Góngora, o sea que todo lo de escuela va a ser virtual. No, pero lo vamos a alternar. Ahorita en octubre ya vamos a hacer, ya hicimos un zonal de maestros nuevos en Ibagué y ahora vamos hacia el norte, después vamos hacia el oriente, el suroriente, el sur y el centro para terminar también una capacitación e ir avanzando. ¿Y cuál es la idea? Si nosotros capacitamos en Ibagué 35 personas, la idea es que esas personas dentro de las subdirectivas también capacitan a los otros maestros y también le podamos desde escuela dar la certificación en eso. Le hemos pedido a los maestros que acaban de capacitarse con FECODE y Cimatol en ABC y en Escuela Larare y Perspectiva de Género, que repliquen en las subdirectivas, que repliquen en las asambleas para poder ir capacitando a muchos maestros. Así como algunas cooperativas exigen que tengamos un certificado de afiliación, que conozcamos la cooperativa, nosotros también queremos que ustedes conozcan el sindicato, sepan qué es el sindicato, sepan cuáles son los deberes de ustedes, pero quiero hablar de algo nuevo. También queremos que sepan cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestros deberes como maestro, ¿sí?
cuando tengamos claro cuáles son los derechos, pero también cuáles son los deberes y cuál es nuestro papel dentro de la formación político-sindical, podremos avanzar en un sindicato que nos han dejado muchas luchas y que todo lo hemos conseguido a través de las movilizaciones, a través de la lucha y a través de un camino hacia la victoria que siempre hemos hecho. Acá para nosotros ha sido duro, hasta para el secretario de escuela, el presente. Ha sido duro porque entrar a las tecnologías, entrar a un trabajo virtual, desgastarnos en un trabajo no es fácil, pero es un reto que tenemos. Y yo sí quiero volver a decir que felicito a mi equipo de trabajo porque le ha puesto todas las ganas y gracias a ellos, gracias a Luzaida, a los de prensa, a Cimatol y a FECODE, podemos arrancar una nueva era porque anteriormente pues se capacitaban unos maestros y ya. Hoy no, hoy el que se capacite tiene el compromiso de ir a su municipio y también replicar para poder avanzar y poder decir nosotros dentro de 2 años, bueno, de 10.000 ya pasamos los 5.000 certificados. También quería decirles que esta capacitación es un reto para ustedes, pero acá, por ejemplo, el tema de hoy, coyuntura política, es un tema bastante importante. Quiero decir que debemos hacer un paralelo entre los gobiernos anteriores, ¿sí? Que todo nos tocó arrancárselo bajo la lucha, bajo tener que caminar 9, 10 horas, tener que nomás en Bogotá bajarnos en Suacha y caminar hasta la Plaza de Bolívar. Hoy tenemos un gobierno que es diferente, que ha escuchado, que hemos podido avanzar en educación. ¿Quiénes somos los que hemos dicho de todo lo que pasa en la educación? De la falta del PAE, la falta del transporte, la falta de infraestructura. Nosotros los maestros. Y tenemos que seguir avanzando en eso. Agradecerles enormemente y decirles que ustedes son muy importantes. A mí sí me gustaría que también nos dirigieran unas palabras la compañera Luz Aida, ya para terminar. Muchas gracias y un abrazo enorme para todos. Muchas gracias, Carlitos, y a ustedes, los compañeros, muchísimas gracias por estar tan juiciosos el día de hoy, pues sabemos que tienen la actividad y es muy importante, esos espacios son muy importantes para encontrarnos, porque nuestro bienestar es de vital importancia, ya que si nosotros estamos bien, pues también nuestros estudiantes, nuestras funciones también se van a desempeñar muy bien. Entonces, pues nada, compañeros y compañeras, lo que ya les había comentado, precisamente esta clase, esta temática de coyuntura política es muy importante y por eso, digamos, se realiza al inicio de todos los cursos de formación sindical para que nosotros como líderes y ustedes, los nuevos liderazgos que se proyectan al relevo generacional tanto a nivel local como a nivel departamental y nivel nacional, tengan unas claridades, tengan unas, digamos, bases para que se vayan definiendo las estrategias, las actividades desde el movimiento sindical, no solamente, digamos, en el marco de una organización municipal o departamental, sino también dentro de las instituciones para que podamos alcanzar esos objetivos. Entonces, dentro del material que se les ha compartido, también hay, digamos, unas lecturas que están contextualizadas de pronto a otro momento histórico, como es la lectura de Vázquez, pero que da cuenta de unos pasos, de cómo se elabora una coyuntura política, porque muchas veces como líderes sindicales necesitamos dejar registro de esa forma de ver el mundo, de esa percepción en nuestra región de acuerdo a ese contexto político y registrarlo en un documento. Entonces, este documento de Álvaro Vázquez lo que hace es dar unos pasos de cómo se elabora una coyuntura política desde lo que esté pues pasando en el momento, como les decía, ya que nuestras estrategias, lo que define, digamos, el quehacer de la organización sindical, pues lo va marcando la situación
política, económica del país. Entonces, pues sin más, agradecerles inmensamente esa disciplina, que también es una característica de un líder sindical, pues por estar hoy aquí. Un abrazo con mucho cariño y pues seguimos aquí pendientes. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, no siendo más, compañeros, muchas gracias por todo y en este momento se finaliza la sesión. Gracias. Gracias, buena tarde. Muchas gracias.